Buenos días con todos. Eh, Mi nombre es Wilmer Villavicencio, director de Credicor Capital. Bueno, en esta ocasión, en este nuevo webinar que les hacemos llegar, eh, queremos profundizar un poco más en el análisis técnico, ya que sabemos que a todos nos interesa y es una herramienta muy, pero muy buena, sobre todo en esta coyuntura, ¿no? De mucha volatilidad. Entonces, les quiero presentar a Luis Cayergos. Luis Cayergos es asociado senior en Credicor Capital. Tiene más de 25 años de experiencia en el mercado, ¿no? Él es contador por la Universidad del Pacífico y además ha hecho un máster de mercados, ¿no? En el Instituto de Estudios Bursátiles de España, ¿no? Y tiene no solo experiencia local, sino también en el extranjero, de haber trabajado. Entonces, bueno, para no quitar mucho más tiempo, les paso con Luis Cayergos, ¿no? Para que nos cuente un poquito en esta ocasión, porque es una serie de webinar que estamos presentando. En esta ocasión, ¿qué nos tiene de novedad, ¿no? ¿Qué nos va a contar? ¿Ya? Muchas gracias, Luis. Te Mu- paso. Muchas gracias, Willy. En esta oportunidad vamos a presentar el webinar Señales de mercado, detecta oportunidades con el análisis técnico, cómo determinar el mejor momento para comprar. En esta mañana vamos a poder ser capaces de profundizar sobre las hipótesis y fundamentos del mercado del análisis técnico. Vamos a reconocer los tipos de tendencia, los tipos de gráfico, las escalas, los volúmenes, tendencias laterales, bajistas, alcistas, soportes y resistencias, los canales. Vamos a ahondar en las velas japonesas. Vamos a ver los gaps, agujeros, formaciones gráficas como hombro, cabeza, hombro, taza con asa, rectángulos, rectángulo de suelos, dobles, suelos y dobles techos, banderas y banderines y las famosas cuñas. Hipótesis y fundamentos en el análisis técnico. Debemos saber que el precio de un activo descuenta toda la información disponible que presenta el mercado. El mercado es suficientemente sabio para reconocer la información y por lo tanto predice las tendencias. Hay un famoso inversor en los años 30 que acuña la famosa frase, "The trend is your friend". Las cotizaciones tienen comportamientos repetitivos en base a los ciclos económicos y lo que ocurrió en el pasado es muy probable que siga ocurriendo en el futuro. Por lo tanto, es muy importante trabajar con los precios de cierre y nunca operar en contra de una tendencia. El volumen nos va a permitir predecir la tendencia y es un indicador muy importante. Existen tres tipos de tendencias. Las tendencias primarias, que generalmente se confeccionan en bases a años, décadas, periodos largos de tiempo. Tendencias secundarias, que son contrarias al movimiento principal y por lo general se confeccionan en meses y semanas. La tendencia terciaria son correcciones de las tendencias secundarias. Aquí tenemos un ejemplo con el SP500 en el periodo de octubre del 2023 a julio del 2025. Podemos observar claramente una tendencia principal que viene desde el largo plazo, una tendencia secundaria alcista en periodo de noviembre hasta febrero del 2025, una tendencia secundaria de corrección y nuevamente tenemos otra tendencia secundaria alcista. Los círculos están mostrando las correcciones, tendencias terciarias que se dan dando en estas pequeñas oscilaciones que se dan en el tiempo.
Tenemos diferentes tipos de gráficos. Los más conocidos son los tipos lineales, donde tenemos en el eje de abscisa el tiempo y en las ordenadas los precios. Se confeccionan uniendo los precios de cierre. Tenemos el tipo de gráfico de barras, donde tenemos una barra vertical y dos barras horizontales, donde a la derecha vamos a tener el precio de cierre y a la izquierda el precio de apertura. Las barras mostrarán los precios máximos y mínimos. Las velas japonesas o candlestick son una de las más utilizadas, es muy similares a la de barra, pero en esta oportunidad tenemos pues una vela que tiene un cuerpo. Será alcista cuando el precio de cierre es mayor que el precio de la apertura y por lo general se confeccionan de color verde. Será bajista cuando el precio de apertura es mayor que el precio del cierre. Las partes entre el máximo y el precio de apertura se llaman sombras y nos permiten pues ver cómo se ha movido el precio durante el día. Aquí también tenemos un ejemplo con el SPY en el periodo de noviembre y julio del 2025. Las escalas, las escalas son muy utilizadas. La más utilizada es la escala aritmética. En el eje de las ordenadas muestra la misma escala para los distintos niveles de precio, mientras que la logarítmica muestra variaciones porcentuales no absolutas en el eje del precio. Y tenemos el tiempo lineal. Por lo general se utiliza en periodos de largo plazo en que un activo puede sufrir variaciones porcentuales muy significativas. Por lo general se utiliza en las materias primas que tienen variaciones estacionales muy pronunciadas y a la cual queremos minimizar. En el ejemplo, a la izquierda tenemos el eje de escala aritmética con el activo Palantir desde el periodo marzo del 2021 hasta julio del 2025. A la derecha tenemos la escala logarítmica de Palantir. Nótese cómo el activo, la gráfica cambia significativamente al mover el eje de las ordenadas debido a los cambios porcentuales, ¿no? En este caso, en la izquierda vemos la escala aritmética, un crecimiento de 10 a 20 es 100%. Aquí lo que queremos es notar justamente esa variación porcentual. De 30 a 20 es 50%. Sin embargo, aquí es lo mismo. El volumen nos permite determinar la fortaleza de una tendencia, ¿no? Son el número de transacciones que ocurre en un periodo determinado. Si el precio está al alza y el volumen también, pues vamos a tener una fortaleza en la tendencia, mientras que si el volumen baja y el precio también baja, vamos a tener una clara tendencia bajista y, y se ve mucha firmeza en esa tendencia, ¿no? Si el volumen empieza a descender y el precio comienza a subir, probablemente podemos estar observando un cambio en una tendencia. En este ejemplo con Advanced Micro Devices, AMD, podemos ver desde enero del 2024 las diferentes tendencias que ha tenido. De enero a abril hemos tenido una tendencia alcista con un incremento de volumen, mientras que desde el periodo de agosto a abril del 2025 hemos tenido una marcada tendencia bajista con un descenso de volumen y un canal bastante pronunciado.
Es a partir de mes de marzo que cambia con un volumen bastante fuerte y el precio comienza a subir. Y en los meses de junio y julio hemos visto este incremento de volumen justamente para fortalecer esa tendencia. Actualmente, Advanced Micro Devices tiene un valor fundamental por la parte alta por encima de $200 y el valor fundamental promedio está en la zona de $134. Sin embargo, la acción al día jueves cotizaba en 137,91. Las tendencias, podemos ver que existen tres tipos de tendencias: una tendencia lateral, una tendencia bajista y una tendencia alcista. Las tendencias se confeccionan uniendo tres puntos. Un cambio de tendencia se produce cuando el precio rompe al alza o a la baja una directriz. Cuando la corta, va a haber un periodo donde el, el- el inversionista, el trader, tiene que esperar la confirmación. Aquí tenemos un ejemplo con el oro desde el periodo 2018 y 2025. Desde enero de 2018 hasta abril de 2019 se movió de una manera lateral. Luego rompe al alza con un fuerte volumen y comienza el desarrollo de una tendencia alcista que lleva al oro hasta niveles de 2074. Desde julio de 2020, estábamos en pandemia, se ha movido lateralmente entre una zona de resistencia de 2075 y un soporte de 1600. Es en octubre de 2023 que el oro comienza a moverse con bastante fortaleza, rompe al alza, hay un periodo de consolidación, como pueden ver, de más de 4 meses, y a partir de enero de 2024 comienza un desarrollo muy pronunciado alcista que lleva al oro a una subida mayor a 67%. Soportes y resistencias. Los soportes o pisos son los niveles de precio en que se aprecia una fuerte demanda, mientras que las resistencias son niveles o techos, son niveles donde se aprecia ventas. Aquí podemos observar un ejemplo con GLDs con un promedio de 100 días. Nótese cómo es que se forma un triángulo de consolidación en el periodo de mayo a agosto, recién cuando rompe la resistencia, niveles donde el precio se ha visto ventas y por lo tanto el precio ha comenzado a descender. Y una vez que se ha roto la resistencia, el mercado ha continuado con la tendencia principal. Los mismos se observó en el periodo de consolidación de septiembre, diciembre del 2025. También se observa un triángulo de continuación de tendencia para romper al alza en el mes de enero del 2025 y continuar su tendencia alcista. Los canales se producen cuando la cotización evoluciona entre una línea de soporte y una línea de resistencia. Según la pendiente, diremos que es una tendencia alcista, es una tendencia bajista o una tendencia lateral. En este ejemplo de Google Alphabet, es de un periodo de 2020 hasta julio de 2025 con velas semanales. ¿Qué quiere decir velas semanales? Que cada vela es lo que ha evolucionado el precio en una semana. En el periodo de abril a octubre del 2021, Google se mueve de manera alcista en un canal.
Posteriormente se consolida en un soporte y una resistencia. El soporte de $120 es roto en abril y empieza una corrección de 35%. Nuevamente se nota una etapa de consolidación de precios con un doble suelo entre octubre y abril del 2023. Rompe la parte alta que era la resistencia, ¿no? En mayo del 2023 y comienza una tendencia alcista en forma de canal donde Google sube más de 78%. Ahora vamos a profundizar en las velas japonesas. Las velas japonesas son muy importantes porque nos permite ver el sentimiento del mercado. Si venimos de una tendencia bajista y observamos una continuación de velas negativas, va a haber un periodo donde quizás se observa en la apertura una continuación de las ventas. Sin embargo, a mitad de la mañana se observa que empiezan a surgir compradores. Eso quiere decir que el mercado comienza a reconocer que este activo está siendo muy vendido y por lo tanto es una oportunidad de compra. Al final termina cerrando con un precio mayor que el precio de la apertura. El martillo se reconoce porque tiene una cola bastante pronunciada y el precio de cierre es mayor que el precio de la apertura. Esto nos podría estar dando una señal de cambio de dirección de tendencia bajista alcista. Nótese que al día siguiente aparece una vela positiva donde la apertura es menor que el precio de cierre. También tenemos las envolventes alcistas, donde tenemos una marcada tendencia bajista y aparece una vela positiva que envuelve en su cuerpo toda la vela anterior. Este conjunto de dos velas nos permiten eh, vislumbrar que quizás estaríamos en un cambio de tendencia. Entonces, al tercer día deberíamos estar bastante atentos porque si en la apertura, desde la apertura comienza a subir, podríamos estar al final de una tendencia bajista. Tenemos las velas penetrantes luego de una mañana anterior muy negativa con una vela bastante fuerte. Al día siguiente abre a la baja, muy por debajo del mínimo anterior. El mercado reconoce que estamos en una oportunidad de compra y durante todo el día comienza a ser comprado y termina cerrando por encima de la mitad del cuerpo de la vela anterior. A este patrón se le conoce como vela penetrante. La estrella de la mañana es una vela que se forma después de una tendencia bajista y aparece una vela pequeña, ¿no? En forma de duda. Prácticamente el mercado ha terminado en empate. Al día siguiente aparece una nueva vela muy fuerte, casi tan fuerte como la vela negativa anterior. A este conjunto de velas, de tres velas, se le conoce como estrella de la mañana. Después tenemos a los tres soldados blancos. Generalmente aparecen en tendencias bajistas o en continuación de tendencias alcistas. Y lo que nos está indicando es la fortaleza de la tendencia. En este caso, si es al inicio, nos estaría mostrando que efectivamente estamos en un cambio de tendencia. Como patrones descendentes de velas japonesas, también tenemos al famoso hombre colgado. La psicología del mercado aquí es positiva, el mercado sigue comprando y aparece pues una vela que abre por encima del cierre anterior, es vendido durante toda la mañana, el mercado
sigue comprador, pero no logra poner esta vela positiva. Al día siguiente aparece en la apertura, nuevamente aparecen vendedores y comienza a llenar todo lo que había sido vendido hasta el mínimo anterior. A, esta, a, esta, a este patrón se le llama hombre colgado. La estrella fugaz es como el hammer, el martillo, ¿no? Que aparece también en resistencias, en techos, después de una clara tendencia alcista. La psicología es la siguiente, ¿no? El mercado ha estado muy positivo, se sigue entusiasmando, tanto es así que es comprado hasta la mañana, pero el mercado reconoce que es una oportunidad de toma de ganancia. El mercado sale a vender y termina cerrando por debajo de la apertura. Los patrones descendentes como la envolvente bajista también aparecen en tendencias alcistas al final de una tendencia, pero esta vela, este conjunto de velas, tenemos una vela que envuelve a la vela anterior en todo el cuerpo, ¿no? La apertura es un poquito más o menos por el cierre anterior, pero termina cerrando por debajo de los mínimos anteriores. La estrella del atardecer, a diferencia de la estrella de la mañana, también aparecen, pero en tendencias alcista. Aparece una vela que es duda, la vela precedente es de mucha fuerza. Sin embargo, el mercado dice, un momentito, aquí nomás hay dudas. Y al día siguiente el mercado es vendido, ¿no? Este conjunto de velas se le llama estrella del atardecer. Los tres cuervos negros son un conjunto de tres velas negativas que marcan el final de una tendencia o la continuación de una tendencia negativa. La cubierta de nube oscura tenemos una vela muy positiva, ¿no? Al día siguiente aparece vendedores, abren por encima del cierre anterior. Sin embargo, durante toda la mañana el título es vendido y termina cerrando por la mitad del cuerpo de la vela anterior. Aquí tenemos un ejemplo con Amazon de velas japonesas en el periodo de octubre 2021 y julio del 2025. Podremos observar que en abril del 2022 aparece una estrella del atardecer. El mercado es vendido. Corrige fuertemente. Se produce un pullback justo al promedio de 40 semanas. Esta gráfica de Amazon ha sido confeccionado con velas semanales. El mercado es vendido, nuevamente aparece una envolvente alcista que nos da señales de una posible reversión de tendencia negativa. Va a buscar el promedio de 40 semanas, lo testea y posteriormente aparecen tres soldados blancos en 3 semanas consecutivas con bastante fortaleza. Los valores fundamentales estaban muy por encima de los $100 que estaba negociando y el mercado entra en una tendencia positiva hasta julio del 2024, donde aparece una cubierta de nube oscura y se da una corrección. Las correcciones, en este caso, va a buscar niveles importantes anteriores y corrige hasta la zona de 151. No logra llegar a niveles de 146, pero es un nivel importante donde el mercado comienza a comprar. Entra en una fase alcista hasta febrero de este año, donde aparece un Berry Harami, una envolvente bajista. El mercado rompe la tendencia secundaria y nuevamente corrige hasta niveles de soportes anteriores. Cuando aparece una envolvente
alcista que coincide con el mensaje de Trump, donde menciona que es una buena oportunidad de compra. El mercado nuevamente revierte su tendencia y estamos en una tendencia alcista, validada por el promedio semanal de 40 semanas o 200 días. Aquí tenemos un ejemplo de velas japonesas con Minas Buenaventura en el periodo de agosto del 2024 hasta julio del 2025. Desde agosto a septiembre, nótese la envolvente bajista, perdón, que aparece en julio, corrige de niveles de 16 hasta niveles de 14, donde aparecen tres cuervos negros de continuación de tendencia bajista. El mercado recién busca soporte en la zona de 11.25, 11.50, donde aparece una envolvente alcista. El mercado entra en una fase alcista hasta niveles de 14, donde nuevamente entre octubre y noviembre, eh, se, aparece una estrella fugaz. Nuevamente el mercado hace pullback a la zona de 11.50, donde aparece una estrella de la mañana. El mercado empieza a subir. En esta época era elecciones de Estados Unidos, el mercado de oro corrige y Buenaventura acompaña también ese movimiento bajista, pero encuentra nuevamente soporte en la zona de 11.50 y aparece nuevamente una envolvente alcista. Entonces, como podemos observar, en tres oportunidades hemos visto señales de mercado con patrones de velas japonesas. El mercado esta vez, el mercado sigue estando fuerte, el mercado de oro sigue estando fuerte, el mercado de cobre comienza a fortalecerse aún más y Buenaventura busca nuevamente niveles de resistencia de 14, pero esta vez logra romperlo. Busca niveles de resistencia de 16, 25, no lo logra, nuevamente hace un pullback por las tarifas de Trump, pero nuevamente aparece una envolvente alcista, señal de compra, y el mercado sube hasta niveles de junio, donde aparece una estrella del atardecer y realiza una pequeña corrección, una pequeña pausa de este movimiento alcista. Los gaps y agujeros son espacios en un gráfico o intervalos de precio donde no ha habido transacciones. Por lo general está asociados a eventos de la compañía como los estados financieros, anuncios de noticias importantes sobre ventas, sobre resultados, cambios de directorio, etc. Existen varios tipos de gaps. Los gaps comunes, luego producirse, el mercado tiende a taparlo, son periodos de alta volatilidad. Tenemos los reversa island, tenemos los gaps de continuación y los gaps de agotamiento que aparecen al final de una trayectoria bajista. En el ejemplo tenemos Adobe, es una empresa de software muy conocida, que tiene un market cap de 160 billones e ingresos netos, utilidades netas de más de 5 billones en los últimos 5 años, en cada trimestre. Nótese acá, como en el periodo de septiembre, luego de presentar estados financieros, el mercado corrige en gap. Hay un periodo de consolidación, nuevamente el mercado quiere revisar los estados financieros, no convence al mercado y entra en una fase correctiva de gap. Aquí aparece en marzo nuevamente estados financieros, el mercado tampoco no convence todavía, a pesar de los buenos resultados, y sigue corrigiendo, ¿no?
en el mes de junio, luego se comienza a fortalecerse luego de antes de los estados financieros, pero nuevamente es vendido luego de presentar el balance. El próximo resultado lo va a presentar el, el 11 de septiembre del 2025 y tiene un valor fundamental de 500. La confirmación de esta ruptura de tendencia negativa podría eh, ser un aviso de que los fundamentos de esta compañía son fuertes y que probablemente podría alcanzar los precios promedios del valor fundamental. Nótese que está apareciendo bastante en volumen en los meses de junio y julio. Las formaciones gráficas más conocidas son los triángulos. Los triángulos en el análisis técnico se consideran como figuras de consolidación donde existe un equilibrio entre la oferta y la demanda. Los precios comiencen a converger entre una resistencia y un soporte y forma esta figura simétrica de triángulo. Generalmente los triángulos tienen que romper en algún punto y generalmente lo hacen en la tercera parte. La altura de esta figura simétrica marcará el objetivo de este patrón. Vemos cómo en este triángulo simétrico es roto. En la tercera parte se da un pullback, una oportunidad de compra y meses después alcanza su objetivo. Los triángulos rectángulos descendentes vienen de tendencias negativas, pero tienen una base horizontal, ¿no? Y los máximos son decrecientes. Si el mercado rompe este soporte, va a encontrar su objetivo posteriormente a la altura de este triángulo. Los triángulos rectángulos ascendentes, al igual que su predecesor, se opera de una forma bastante parecida, ¿no? Con la diferencia de que vamos a tener una resistencia horizontal y mínimos crecientes. Por lo general rompen a la tercera parte y el objetivo va a estar marcado por la altura de este triángulo. Meses después, el mercado entra en una fase alcista y encuentra su objetivo rápidamente. Aquí tenemos un ejemplo de rectángulo recto con Apple, periodo agosto-julio del 2025. Nótese que entra en una etapa correctiva, aumenta volumen en los meses de abril y el mercado empieza una fase de consolidación entre una resistencia de 225-221. Valor fundamental de 231.40, todavía no ha roto la resistencia. Sin embargo, el rompimiento de esta resistencia podría hacer que los precios de Apple vayan a buscar el valor fundamental y quizás los valores máximos anteriores de 259. Apple va a presentar estados financieros el 31 de julio del 2025. Tiene un market cap de 3.1 trillones y un price earning de 33. Aquí tenemos un ejemplo de una formación gráfica hombro-cabeza-hombro. Por lo general, los hombros cabeza-hombro son hombres o son figuras de finalización de alguna tendencia que se haya formado. Es importante que se observe el aumento del volumen, esta figura redondeada, en este periodo de conciliación entre marzo, cuando comienza a formar la cabeza. Generalmente pueden tener pullbacks, ¿no? Luego del rompimiento de la clavicular, y el objetivo va a estar marcado por la
altura que existe entre el precio máximo y la clavicular, precio máximo de la cabeza. Aquí tenemos un ejemplo en Freeport Marmora donde he querido mostrar diferentes tipos de patrones, ¿no? En el periodo enero 2024 tendremos una fase de conciliación de triángulo donde es vendido en los niveles de resistencia. Este triángulo es roto y sube 17%. Posteriormente entra en una etapa de consolidación y forma una figura de vuelta, ¿no? Hombro, cabeza, hombro, corrige la altura, ¿no? de la cabeza en 15%. Y posteriormente entra en una fase correctiva, ¿no? en forma de canal. Se produce un agotamiento con fuerte volumen en abril del 2025 y comienza nuevamente a buscar los valores fundamentales. En días anteriores, la semana pasada ha roto los niveles de 42.34. El mercado ha entrado con fortaleza y al día de ayer cotizaba por encima de 46.50 dólares. Nótese que el volumen ha validado también este rompimiento, ¿no? Al igual que el hombro cabeza hombro, existen los hombros cabeza hombro invertido y funciona de la misma forma que el anterior. La operativa es la misma. Es una figura de vuelta y aquí tenemos un ejemplo con el índice IWM. Es el Russell 2000, ¿no? Es un ETF que también cotiza en la Bolsa de Valores de Lima. Nótese cómo el ETF IWM empieza una fase correctiva. Hay una fase de vuelta, ¿no? en forma redondeada, que es el hombro izquierdo. De ahí tenemos un periodo de conciliación de vuelta, también redondeada, con un fuerte volumen, ¿no? marcando nuevamente una vuelta hasta niveles de 209. Sin embargo, no logra romper ese nivel, produce una fase de consolidación, también formando el hombro derecho, rompe los 209, realiza un pullback hacia la zona de rompimiento para validar justamente si esa resistencia era fuerte. El mercado sale a comprar, el volumen aumenta y el mercado continúa su tendencia alcista. Probablemente podría estar llegando a los niveles de máximos anteriores de 229.50 o, por qué no, más adelante 240. Las formaciones gráficas Cap and Handle, tasa con asa, es una formación técnica que se caracteriza por una forma que se asemeja a una taza redondeada. Se da una pausa y para formar el asa. Generalmente sugiere una continuación de esta tendencia alcista. Podemos observar que se dan en largos periodos de consolidación. En este ejemplo, con Meta, tenemos una figura redondeada desde enero del 2022 hasta julio del 2023. Había descendido un 71%. Por lo tanto, el objetivo de ese cap and handle era más o menos un 70%. Luego del rompimiento, rápidamente, Meta alcanza su objetivo en el mes de septiembre, subiendo más de 70%. Aquí tenemos otro ejemplo de cap and handle con Newmont, una empresa de oro. En el periodo diciembre 2023 hasta abril del 2024 se da una figura redondeada con un descenso de 30%. A niveles de 41, 42 se da una fase, un periodo corto de consolidación entre mayo y julio, que es roto, y alcanza su objetivo en el mes de octubre subiendo más de 30%.
el mercado presenta estados financieros en octubre, el mercado no reconoce que los estados financieros son de acuerdo a los que estaban estimando y empieza una fase correctiva para posteriormente consolidarse en los meses de noviembre y marzo. El, el mercado del oro en este momento estaba bastante fuerte, subiendo. Sin embargo, Newmont no estaba acompañando la subida de GDX, que es el ETF que sigue a las acciones auríferas. Newmont tiene un porcentaje muy alto de ese índice. En el mes de abril, el mercado logra romper el precio de 48. Nosotros estamos dentro de esa operativa. Nótese la media diaria de 200 días comienza a actuar como soporte y es roto el nivel de resistencia 48, pero rápidamente logra un objetivo de 22%. Lo interesante de esta formación es que nos da nuevamente una oportunidad cuando se da el pullback al promedio de 200 días y al soporte que antes era la resistencia para subir nuevamente 23%. Por eso es que los patrones Cap and Handle son muy importantes, porque como son fases de consolidación, periodos prolongados, cuando se dan las rupturas, lo hace en periodos cortos. Aquí tenemos una formación de tasa con asa con New Holdings, ¿no? Cotiza el día jueves de la semana pasada en $13.60. Se ha formado una figura de consolidación en el nivel de 14, ¿no? Como resistencia. El valor fundamental está más o menos en 14.15, 14.20, con un máximo 18, ¿no? Probablemente un rompimiento de esta tendencia podría llevar a niveles de máximos anteriores. Solamente que suba a niveles 16, podría estar subiendo más de 16%. Nótese además que en el mes de junio, finales de junio, el incremento del volumen en New Holdings. Aquí tenemos otro ejemplo de Cap and Handle, esta vez con Barrick Mining. Es una empresa de oro, donde también tiene un porcentaje bastante alto en el índice GDX, ¿no? Nótese el periodo prolongado de forma de tasa desde el periodo septiembre a abril del 2025. Se da una etapa de consolidación muy corta entre abril y junio y al día jueves estaba nuevamente validando la ruptura de la resistencia del 21. Actualmente Barrick Mining tiene un valor fundamental de $25 y probablemente podría tener un upside de mayor a 19%. Nótese el incremento de volumen que se ha dado entre en meses de junio, cerca a producirse la ruptura de los $21. Tenemos también los rectángulos, ¿no? Los rectángulos son figuras de movimientos laterales, ¿no? Donde hay máximos y mínimos muy acotados, ¿no? Los rectángulos pueden ser figuras de vuelta o figuras de consolidación. Y generalmente nos apoyamos de indicadores como el RSI, el MACD, ¿no? Las divergencias, los volúmenes. Aquí tenemos a la izquierda un ejemplo de rectángulo de suelo. Una vez que ha roto la resistencia, continúa una tendencia al alza. Un rectángulo de consolidación, venimos de una fase alcista. El mercado se consolida en un soporte y una resistencia. Una vez que es roto, el mercado continúa su tendencia alcista. Los rectángulos de agotamiento aparecen a final de un periodo alcista. Tenemos una resistencia muy marcada, donde los precios son vendidos, y el soporte que ha sido comprado, pero llega un momento que ese soporte es roto hacia la baja y el mercado
empieza a corregir. Aquí tenemos un ejemplo muy marcado, muy claro que se da con Tesla este año. Este ejemplo es de enero del 2025 a julio. En los meses de marzo y 21 de abril, el mercado entra en una fase de consolidación con una altura de 19%, ¿no? Rompe la resistencia de 90 dólares y el mercado alcanza su objetivo rápidamente en mayor de 20%. Dicha operativa nosotros la pudimos realizar y tomamos ganancias en esta zona. Aquí tenemos un ejemplo de triples techos, triples suelos con Mondelez. Es una empresa que tiene más de 90 billones de market cap. Nótese cómo los niveles de 74, 75 han sido vendidos en tres oportunidades marcadas muy claramente en mayo, en el mes de febrero del 2024 y nuevamente en septiembre del 2025. Corrige, nuevamente corrige como 15% para buscar nuevamente el soporte, sube nuevamente 18%, baja nuevamente 15% y en la época de las tarifas de Trump el nivel de 62 fue roto. Pero rápidamente comienza a subir, sube por encima de los niveles de soportes anteriores de 62, corrige varias veces para testear ese soporte en tres oportunidades y probablemente podría estar encontrando su resistencia nuevamente en los niveles de 74 dólares por acción. Las banderas o banderines son pausas que aparecen en medio de una tendencia alcista o bajista. Son movimientos muy rápidos, ¿no? En este ejemplo, con el índice XLU, Utility Sector, aparece una bandera en el periodo de abril-julio del 2024. Nótese que la altura de esta bandera tiene un 16.9%. La resistencia de la bandera es roto en julio con nótese que en este periodo de bajista, ¿no? Baja el volumen en la zona de resistencia, aumenta el volumen para romper, para encontrar su objetivo de más de 16.7% en los meses de septiembre del 2024. Aquí tenemos un nuevo ejemplo de bandera con, con el ETF XLY, consumo discrecionario. Viene de una fase correctiva, ¿no? En el mes de abril, justamente con el anuncio de Trump de que es una oportunidad bastante buena para comprar. El mercado entra bastante volatilidad, ¿no? Observen muy bien el volumen en este día con una vela bastante positiva, ¿no? Recuerden que comienza a subir un 19% y encuentra una fase de resistencia de consolidación entre la zona de 218 y 208. Días anteriores, el mercado rompe al alza la resistencia. Al día de lunes hizo un pullback, ¿no? En la zona de 217 nuevamente, ¿no? Pero el volumen aumenta en esta zona y probablemente pueda encontrar su objetivo en la zona de 234, 238 posteriormente. Los banderines aparecen, son triángulos simétricos, ¿no? Por lo general son muy pequeños y que tienen oscilaciones bastante pequeñas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo con Cisco en un periodo de 78 minutos, o sea, quiere decir que cada vela tiene 78 minutos. Esta es una gráfica de barras y observamos en los meses de abril hasta julio de 2025 una tendencia al alza y una pausa en forma de banderín
con una altura de 5.4%. Una vez que es roto, alcanza su objetivo rápidamente. Se da una etapa de consolidación en los primeros días de junio y el 16 nuevamente es roto la resistencia para continuar su tendencia alcista de más de 5.8%. Aquí tenemos otro ejemplo de banderines dentro de una eh, tendencia alcista. Nótese la media de 100 días, como ha ejercido en soporte, y encontramos en dos oportunidades los banderines. Son figuras de consolidación de tendencia y continuación de tendencia. En el mes de julio esta resistencia es rota, continúa su falsa alcista. Posteriormente se da una etapa de consolidación con soporte 236, 238 para en enero romper la resistencia, ¿no? Y continuar la tendencia anterior que es alcista. GLD sube de niveles de 245 a niveles de $300. Nuevamente ha encontrado una fase de consolidación con soporte de 292 y 317 en la zona de la resistencia. Las cuñas es, es una forma es una figura formada por dos líneas de tendencia, ¿no? Son patrones de reversión que indican debilidad de la tendencia y suele estar acompañada en una disminución del volumen de negociación. Si venimos de una tendencia alza, la ruptura del soporte da una buena señal de reversión de esta tendencia y el objetivo va a estar marcado por la ola anterior. Si venimos de una tendencia a la baja, como es este caso de Adobe, se aplica la misma lógica. Observemos en Adobe cómo tenemos una línea de resistencia, una línea de soporte. Esta es una gráfica de 60 minutos, donde la onda presente tiene una altura de 27%. Ha sido rota en el mes de mayo. Había un pullback justamente acercándose a la línea de tendencia y el valor fundamental actual es de $500. Probablemente estemos ante una cuña que podría llevarnos a Adobe hacia el valor fundamental con una subida mayor a 30%. Aquí tenemos un ejemplo de cuña bajista que aparecen en tendencias positivas. Nótese la figura de triángulo de continuación con resistencia en la zona de 162, es roto y comienza una onda alcista de 25%. La tendencia continúa, pero cada vez se va estrechando entre una resistencia y un soporte. Una vez que se ha roto, se da la señal de venta, ¿no? La onda precedente tenía 25%, rápidamente llega a un objetivo de menor a 29%. Cumple el objetivo de la onda precedente y encuentra soporte en la zona de 170. Aquí también en este ejemplo he querido mostrar, ¿no? Además de la formación gráfica de cuña, los dobles suelos, dobles techos, ¿no? Una tendencia en forma de canal negativa, encuentra bastante volumen en la época de abril, ¿no? El mercado reconoce que este valor tiene un valor fundamental superior, rompe al alza de este canal bajista y encuentra una tendencia alcista para casi llegar hacia el valor fundamental promedio de 198.59. Probablemente, si es que es rota esta resistencia
de 192 podríamos alcanzar la zona de $214. Nótese que en la zona de 162, que había sido la resistencia anterior, ha encontrado un fuerte volumen. Aquí tenemos un ejemplo de formación gráfica de cuña con el dólar índice. Nótese cómo al final de esta tendencia negativa, resistencia, se va acotando dentro de esta formación de cuña. Todavía no ha sido rota, pero probablemente a la ruptura, ver, podría ver que, que esta formación de cuña, a la cual antecede un movimiento de 4%, 5%, podría hacer que el dólar suba un 4% para buscar los niveles del promedio de 200 días. Este patrón todavía no ha sido validado, está en observación. Bueno, finalmente quisiera terminar mi presentación con una famosa frase de Mark Minervini. Es un autor al cual sigo y he comprado muchos de sus libros para poder aprender de él, y en el cual él menciona: en el trading no podemos dirigir el viento, pero lo que podemos es ajustar nuestras velas. Eso es lo que se necesita saber y hacer. Quiero agradecerles por el día de hoy, por este espacio que me han dado para poder presentarles este webinar el día de hoy. Ah, por favor, no se olviden de llenar las encuestas de este webinar. Le va a aparecer al final de esta presentación. Por favor, no se olviden de contestarla para saber su opinión. Muchísimas gracias.